todos los amigos de este canal en cualquier lugar del mundo en que se encuentren. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de los horarios de los países en que están, así como de nuestro país. Vamos a conversar hoy sobre los graves problemas en nuestro país, empezando con el recrudecimiento de la pandemia. Algo que se venía esperando, sabíamos que eso iba a pasar, debido al pobre manejo que se ha hecho tanto en el gobierno anterior como en este gobierno de una pandemia terrible que ha costado la vida de millones de personas en el mundo entero, que ya aquí los muertos pasan de más de 3.500 personas, rumbo a los 4.000, una enorme cantidad de afectados, sin saber los que realmente vamos a tener y el peligro que corre toda la población dominicana. Este es un problema de Estado, de seguridad nacional, no un simple problema médico. ¿Por qué? Porque está poniendo en riesgo la vida de una gran parte de la población dominicana, porque otra gran parte ya se ha enfermado y se va a enfermar, otros están sufriendo de problemas muy serios de salud, depresiones, problemas hasta psiquiátricos muchas veces por la pérdida de sus seres queridos, parientes, padres, madres, esposa, hijos, primos, abuelos, nietos, amigos, vecinos, pérdidas de empleos, pérdidas de negocios, en fin, eso ha traído un gran problema en el orden psicológico y psiquiátrico también que nos está afectando. El gobierno acaba de anunciar un nuevo toque de queda. Ahora se aprieta más la situación porque se reduce más el tiempo hábil de que dispone la gente para vivir, para producir, para trabajar. Ahora bien, esto ha sido necesario. Un gobierno que decía el presidente que tenían todo controlado, que todo iba muy bien, que vivía abriéndole el país al turismo, colocando préstamos del Banco de Reserva a quienes quieran salir los fines de semana, permitiendo la entrada de muchas personas del mundo exterior sin pruebas, sin seguridad de que no eran portadores de este terrible mal. Todo este tipo de cosas, todo este manejo irresponsable que se ha hecho, nos ha llevado a esta dura y difícil situación que estamos afrontando. Ahora volvemos al toque de queda. Esperamos que la policía no vuelva a cometer abusos contra la población, a estar sacando gente de sus casas, parándolos sin necesidad antes de tiempo, cobrándole altas sumas de dinero en los destacamentos que llevan a los detenidos. Eso no conduce a nada. Y todo eso ha estado pasando mientras este gobierno ha lanzado la idea de que la vacunación es la solución a esta crisis, lo cual no es cierto. Fíjense que ya el gobierno dice que tiene 2 millones de personas vacunadas. Dice que va a vacunar a todos para el mes de julio, lo cual no es verdad, porque no existen las vacunas en la cantidad que se requieren para esa fecha. Estamos hablando que una población de 10 millones de habitantes, más los 3 o 4 de haitianos, colocándole 3 vacunas, como dice la empresa china ahora que tiene que ser, hablando de unos 40 y pico de millones de vacunas, ¿dónde están? China, que es que ha estado supliendo algunas cantidades, las pocas que han llegado, no tiene para vacunar a su propio país. Lo está haciendo porque ha estado jugando a la geopolítica, a tratar de congraciarse con el gobierno dominicano para que le permitan la entrega de la bahía de Manzanillo, supuestamente para complejos industriales, que en el fondo no va a ser más que base de inteligencia, de espionaje contra los Estados Unidos y de colocación de misiles que van a poner en peligro la vida de los ciudadanos de ese país hermanos y de los cientos de miles de dominicanos que viven también allá. Esas compañías que venden las vacunas no dan ningún tipo de garantía al que se vacuna. Si le pasa algo, si se enferma, si se cae muerto al poco tiempo, ellos no son responsables. Y las personas luego de vacunado tienen que seguir usando mascarillas,
usando guantes, manteniendo la distancia, porque esa no es la solución. ¿Cuál es la solución realmente que no se ha hecho desde un principio? Lo primero es el cierre del país para visitantes extranjeros, que tengan que venir con una certificación de que no son portadores del virus, como se ha hecho en muchos lugares. Y hay países donde se cierra completamente por la alta incidencia, países como Brasil, Argentina, Chile, algunos de Europa, pues no debe permitirse la entrada de personas. Fíjense en un detalle. El gobierno del Reino Unido, conocido también como la Gran Bretaña, ha vacunado el 80% de su población. Y a pesar de eso tomó la decisión de entregarles 2 pruebas gratis semanal a cada ciudadano durante un año. ¿Para qué? Para ir detectando a aquellos que se enferman e inmediatamente proceder al tratamiento de rigor para recuperarlos. Eso es lo que no se ha hecho aquí. Aquí no se ha comprado las pruebas necesarias. La están haciendo unas empresas privadas carísimas que muy poca gente puede hacerlas en muy pocas cantidades. Resultado, tenemos muchísima gente enferma que no lo sabe, porque son portadores asintomáticos. Este gobierno del cambio de Rivera optó por la compra de vacunas. Esas vacunas se han gastado más de 600 millones de pesos. No han resuelto ni van a resolver el problema que se pudo haber resuelto con 60, 70 millones de dólares, ¿no? Comprando las pruebas PCR, masificándolas en todo el país y trayendo los medicamentos y haciendo apertura a locales de emergencia como hace falta ahora mismo para atender a los enfermos. Hay un desborde de la capacidad instalada en los hospitales para recibir a los contagiados. Hay gente haciendo espera en pasillos, en parqueos, gente que se nos ha muerto. Y otra cosa, ¿cuántos vacunados eran portadores que no lo sabían? ¿Cuántos han muerto luego de ponerle la famosa vacuna? Situación muy difícil la que estamos ahora mismo soportando, pero viene otro problema. Ese toque de queda, que todavía será parcial, imagínense lo que ocurrirá cuando tengamos que poner uno completamente, va a incrementar los problemas económicos de esa gran mayoría de dominicanos que viven del comercio informal. 72%, los motoconchos, los conchos, las guaguitas de transporte, los vendedores de yaniqueca, los de ropa de paca, los venduteros de frutas, de víveres, los pequeños salones, los ventorrillos, todo eso se afecta más ahora. Y muchas empresas también que van a mandar gente a su casa, que van a suspender. Todo eso va a traer ahora un incremento de la grave crisis económica que estamos padeciendo, porque este gobierno prácticamente ha suprimido todas las ayudas que tendrá que volver a ponerlas para poder hacerle frente a esta crisis con éxito. Una crisis mundial, porque como sabemos, esos grupos que dominan el mundo de hoy están empecinados en reducir la población. Por eso lanzan ese terrible virus. Ahora hay que nuevas cepas, que no son más que nuevos virus que nos han lanzado también. Ese problema va a seguir durante mucho tiempo, pero si se toman las medidas profilácticas que hay que tomar en serio, aquí se va a controlar mucho eso y olvidarnos de los intereses sagrados del turismo, de esa oligarquía que está en el palacio, que controla el país, que quiere seguir ganando dinero cuando no se puede. El gobierno tiene que buscar recursos, no sabemos de dónde. Han tomado 10.500 millones de dólares prestados. La mayor parte lo han botado en publicidad innecesaria. 100 millones por un lado, 20, 30 por otro, 1.000 por otro. Muchísimos millones también que serán entregados al turismo para que se pierdan. Nóminas hipertrofiadas. Muchísima corrupción por todos los lados. En las alcancías de los políticos, como es educación, como es obras públicas, salud pública, en fin. Se requiere a toda costa un verdadero programa que no ha existido ni en el anterior gobierno ni en este. El anterior secretario o ministro, como le dicen ahora, de salud pública,
anda por ahí hablando muchísimas pendejadas, recomendándole a este gobierno que haga lo que ellos no hicieron. Otra prueba más de que la politiquería local no sirve, de que estos politiqueros, unidos a empresarios voraces e insensibles, son los responsables de esta tremenda crisis que tenemos. Por un lado, la del coronavirus, pero también esa crisis social, económica que tenemos de muchísimos años, por las inequidades sociales que tenemos, fruto de los bajos salarios, de la falta de empleos bien pagados y de la debida protección, atención y financiamiento del campo dominicano. Todos esos elementos se han traducido en estos problemas tan graves que tenemos. Otro tema también muy delicado es que todos sabemos la grave deficiencia que tiene el sector salud de República Dominicana. Muchísimos hospitales inservibles que están en procesos de reparación, sin la tecnología moderna que se requiere el día de hoy, que está ahí en el mercado, sin la cantidad de médicos que se requieren, sin un verdadero programa de prevención de la salud que no existe en este país. Un país que vive comiendo comida contaminada, con un tóxico agroquímico, con muchísimos transgénicos, con una cantidad de plomo, de gasolina, de inversores, de contaminaciones por todo el lado que tenemos aquí, con falta de calidad en el agua potable, que tampoco sirve en casi ninguna parte, contaminada en las grandes ciudades, su suelo lleno de muchísimas bacterias, muchísimas cosas. Entonces, aparte de eso, encontramos que el gobierno acaba de inaugurar la famosa Ciudad de la Salud, Ciudad Sanitaria Luis Eduardo Aybar, una actividad que fue programada en 6.600 millones de pesos y que terminó en 14.861, de los cuales el gobierno del cambio puso 500 millones. Ahora bien, ¿cómo se explica que una obra presupuestada en esa cantidad, 6.900 millones de pesos, termine en casi 15.000 millones de pesos? ¿Qué pasó ahí? Vagabundería, corrupción, mala planificación. ¿Quiénes son los actores de ese drama? ¿Quiénes son los constructores de ese proyecto? ¿Quiénes son los suplidores? Si son parte de la oligarquía que dirige este país, si son poderosos comunicadores, dueños de emisoras de radio y televisión, si son líderes de partidos políticos. Y este gobierno del cambio de reversa, acepta la obra sin auditoría, sin buscar nada. Claro, porque ahí están sus socios, su gente del sector empresarial. Y están políticos también metidos, asociados a esa oligarquía a la cual no se le puede marchar, porque son los amos y señores de nuestro país. Gente muy poderosa, gente que tiene mucho dinero, gente que tiene años saqueando el erario público y explotando de forma abusiva al pueblo dominicano, con la compañía, con la sociedad de un grupo de politiqueros sinvergüenza, corruptos, ladrones, que fueron sacados ahora, una parte de ellos, del poder en las últimas elecciones, pero que desgraciadamente siguen enquistados porque sus socios están nada más y nada menos que en el Palacio Nacional, los dueños de la nación. Así no se puede. ¿Dónde está la famosa justicia que tenemos independiente, la Procuraduría? Que son muy hábiles, muy duchas para perseguir a una parte de los corruptos, a los del grupo de Danilo Medina, pero no a los principales, a los chivitos de tercera categoría, lo que no tienen importancia, porque los verdaderos jefes de la corrupción del gobierno pasado, empezando por el presidente, los secretarios administrativos, el secretario de la presidencia, ministros, toda esa gente, andan por ahí, el procurador, gente que deberían de estar hace tiempo en la cárcel. Para eso no aparece expediente. Ah, sí, acusan a una parte de la guardia, porque dicen que son danilistas, someten a gente de tercera categoría, un hermano, qué sé yo qué, que por cierto, ese que llaman el pulpo, también está metido de lleno en ese desfalco, en ese lío que tenemos en la ciudad sanitaria, que se acaba de inaugurar.
pero eso no se mienta tampoco. Como está también un político importante que fue presidente de ese partido, que ha estado metido en muchísimos escándalos de Brecht y todas esas cosas. Entonces eso es lo que no se dice. Por otro lado, también tenemos el famoso escándalo también de las declaraciones que se emitieron de que había un intento de asesinato, un complot contra una procuradora de junta, muy dada al vedetismo, muy dada a la prensa, a la cámara, a las modas, a las cosas. Y ahora el resultado que no, que era una labor de calizaje que le tenía montado precisamente gente muy ligada a uno de los sectores del propio gobierno, una de las figuras principales, que parece que también estaba vigilando, tomando medidas, porque ese sector también está muy ligado al gobierno anterior, del cual se lucró y se benefició, y porque parte de sus militares también están protegiendo a aquellos pocos militares corruptos que están en la cárcel, que no quieren, bajo ningún concepto, ser condenados, algo que tiene que venir. Pero no solamente ese grupito, la totalidad. El país necesita una limpieza en materia de corrupción. Pero que resulta que no, que esta gente que están ahí, estas vedettes, estos independientes entre comillas que recuerdan al presidente de la República, solamente proceden a someter a gente de menor cuantía, de menor capacidad, tercera y cuarta categoría. No le marchan ni le van a marchar a los jureles que hay aquí. Por suerte, la presión del gobierno norteamericano es dura, está pidiendo gente en extradición y está apretando la muñeca contra un gobierno lleno de bandidos, de corruptos, financiado por el narco, con pruebas que están ahí. Hay 3 narcos presos que han dicho de todo. Y también se le está dando seguimiento a lo que está ocurriendo ahora. Fíjense que tuvo que salir huyendo del país un coronel que trabajaba como investigador de la Procuraduría, que era un hombre de confianza de los americanos, que parece que era quien estaba determinando lo que había que hacer si no se ha hecho en materia de persecución. Este hombre tuvo que ser sacado del país para preservarle la vida a él y sus familiares, porque se corría un grave riesgo. No estamos bien, seguiremos muy mal, y si no se toman medidas serias e inmediatas contra ese terrible mal del coronavirus, nos vendrá un terrible problema humanitario, un terrible problema sanitario y un gravísimo problema económico que va a poner en riesgo la estabilidad del país, que puede provocar una crisis de quiebra masiva de nuestro sector productivo y de los pocos empleados que aún tenemos, y no se diga de esa economía informal, la mayor, que se ha disparado como consecuencia de la crisis y que se va a disparar aún más en la medida que la crisis vaya incrementando y se pierdan más empleos. Finalmente, pedirle al Eterno que ponga su mano sobre nuestra nación y el resto del mundo para que podamos buscar salir de estos graves problemas que tenemos, de esta crisis del coronavirus y de la terrible crisis económica que nos está afectando, que puede tener cosas impredecibles para nuestra nación. Finalmente, como siempre, pedirle a los amigos de este canal apoyarnos, suscribirse al mismo dándole un clic a la campanita para que mejoremos nuestras entregas tanto en el aspecto técnico como de contenido.